¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en vivo de hoy, 9 de abril de 2026. Si usted está aquí por primera vez, suscríbase ahora mismo, active la campanita, déjanos tu like. Este canal se sostiene con su respaldo y ese respaldo es lo que nos permite hablar sin miedo, sin filtro y sin censura. Lo que vamos a analizar es urgente y usted necesita entenderlo. Hay fechas que la historia no olvida, no porque alguien las haya elegido deliberadamente para marcar un punto de inflexión, sino porque los eventos que ocurren en ellas tienen una densidad particular, una gravedad que se percibe incluso antes de que el polvo se asiente. Incluso antes de que los historiadores lleguen a ponerles nombre. El Oriente Medio lleva décadas acumulando ese tipo de fechas, capas de conflicto sobre capas de conflicto, tratados incumplidos sobre ruinas de tratados anteriores, guerras que fomentan o formalmente terminaron, se puede decir, pero que en realidad solo cambian de forma, de intensidad, de protagonismo visibles. Y en medio de esa acumulación histórica hay una región que concentra como pocas la confluencia de todos los sectores que hacen al Oriente Medio tan difícil de gobernar, tan difícil de incendiar y tan costoso de pacificar. El Levante, esa franja geográfica que une y divide al mismo tiempo a Israel, al Líbano, a Siria, a Irán como potencia proyectada y a Estados Unidos como árbitro intermitente que a veces ordena y otras veces desestabiliza sin proponérselo. Lo que está ocurriendo en esa región en este momento no es un episodio aislado, no es una escalada más en la larga secuencia de escaladas que hemos visto en los últimos 30 años. Es algo cualitativamente distinto. Es la convergencia simultánea de varios conflictos que hasta hace poco corrían en paralelo y que ahora han colisionado en un mismo espacio, en un mismo tiempo, con una intensidad que los actores involucrados no controlan con la precisión que sus comunicados sugieren. Una guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, que sacudió los cimientos del equilibrio regional. Un alto al fuego frágil, negociaciones bajo presión, que nadie está seguro de que vaya a sostenerse. Y en ese mismo instante, una decisión unilateral que convierte al Líbano en el eje sobre el que gira la pregunta más incómoda de este momento geopolítico. ¿Tiene algún actor en esa región la capacidad o la voluntad de convertir sus victorias militares en estabilidad política duradera? Esa pregunta no es retórica. Tiene respuestas históricas concretas. Tiene procedentes documentados. Tiene lecciones que algunos estados aprendieron a un costo enorme y que otros parecen decididos a ignorar. Lo que vamos a analizar en esta edición no es solamente lo que ocurrió, es por qué ocurrió, qué lógica lo produce, qué historia
lo explica y qué consecuencias proyecta sobre un Oriente Medio que ya no tiene mucho margen para absorber nuevos errores estratégicos sin consecuencias de largo alcance. Esto no es un recuento de hechos, es un análisis. Y los análisis existen o exigen algo que los titulares rara vez ofrecen. Los análisis ofrecen contexto, rigor y la disposición a incomodar cuando los hechos lo requieren. Bienvenido a Marcando Sin Tapujos. Ayer, no la semana pasada, no en otro siglo de este conflicto. Ayer, mientras usted dormía, Beirut fue bombardeada. Ayer, mientras Estados Unidos e Irán firmaban un alto al fuego después de semanas de guerra directa entre las dos potencias, mientras el mundo respiraba con algo parecido al alivio, mientras los diplomáticos se felicitaban mutuamente por haber evitado lo peor, Israel lanzó más de 100 ataques en 10 minutos sobre el Líbano. 100 ataques en 10 minutos sobre Beirut, sobre el sur del Líbano, sobre el Valle de la Beca, sobre barrios residenciales, sobre zonas comerciales densamente pobladas. Zonas comerciales densamente pobladas, sobre áreas que hasta hoy no había sido tocada en esta ronda del conflicto. El resultado preliminar de esa jornada: más de 254 muertos, más de 1.100 heridos, cifras que las autoridades libanesas advierten que seguirán subiendo mientras los equipos de rescate sigan moviendo escombros. Y la justificación de Netanyahu fue esta: el alto al fuego con Irán no aplica al Líbano. Eso no es un detalle técnico. Eso es una declaración de intención. Eso es Israel diciéndole al mundo con toda la claridad que da el fuego: aquí hay una guerra que nadie va a detener desde afuera. Y esa decisión tomada hoy, en este momento preciso, no ocurre en el vacío. Ocurre después de 6 semanas de una campaña militar que ha matado a más de 1.500 personas en el Líbano, que ha herido a más de 4.000 y que ha desplazado a 1.2 millones de libaneses. El 22% de la población entera del país. Eso no es una operación quirúrgica contra una milicia. Eso es la transformación de un país en escenario de guerra total. Para entender por qué esto importa más allá del horror inmediato de las imágenes, hay que retroceder apenas un mes. El 2 de marzo de 2026, Hezbolá entró en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lanzando ataques desde territorio libanés. Israel respondió con una escalada que no se había visto en años. Bombardeos aéreos masivos, invasión terrestre del sur del Líbano, destrucción sistemática de infraestructura, puentes cortados sobre el río de Litania para aislar el sur del resto del país.
En ese momento, algo ocurrió que muchos analistas no midieron con suficiente atención. El gobierno libanés, no Hezbolá, el Estado libanés legítimo, condenó públicamente los ataques de Hezbolá. Declaró que las decisiones de guerra y paz son exclusivamente del Estado. Prohibió las actividades militares de Hezbolá. Ordenó a las Fuerzas Armadas libanesas avanzar hacia el desarme del grupo. Eso es algo que no había ocurrido en décadas de conflicto. Eso es el gobierno de Beirut diciéndole a Hezbolá con nombre y apellido: usted no nos representa. Esa era la ventana real, la que los generales que pelearon en ese barro llevan años esperando ver abrirse. Y lo que Israel hizo con esa ventana hoy fue bombardear el centro de Beirut horas después de un alto al fuego regional. Hay un general israelí que comandó el sector norte de la zona de seguridad libanesa, que dirigió la división de Galilea, que sirvió como jefe del Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel, que fue herido en ese suelo, que perdió compañeros en ese suelo. Ese general lleva semanas advirtiendo con una claridad que solo da el combate real, que Israel está a punto de repetir el error más caro de su historia militar moderna. Su advertencia es esta: una maniobra militar profunda dentro del Líbano, sin un objetivo político claro, sin una salida negociada diseñada desde el principio, arrastrará a Israel de nuevo al mismo atolladero del que tardó 18 años en salir. 18 años, de 1982 al año 2000. Presencia militar israelí continua en suelo libanés. Bajas constantes, emboscadas semanales. Un conflicto que no terminaba porque nunca tuvo una arquitectura política de salida. Y ahora los analistas estratégicos están documentando algo que debería encender todas las alarmas. Los objetivos políticos de Israel en esta semana han cambiado silenciosamente en las últimas semanas. Ya no se habla de desarme inmediato de Hezbolá. Ahora se habla de restablecer una zona de seguridad en el sur del Líbano. Una zona de seguridad. Exactamente el mismo modelo que ya fracasó. Exactamente la misma lógica que produjo 18 años de sangre y barro y ningún resultado estratégico duradero. 18 años. Eso no es un nuevo enfoque. Eso es el mismo error con distinto nombre. Para entender por qué esto es un error estratégico y no solo un debate moral, hay que mirar la historia de Israel con honestidad. Porque Israel en sus mejores momentos entendió algo que muy pocos estados han podido aplicar con consistencias. Las guerras deben terminar en acuerdos. Los logros del campo de batalla deben convertirse en estabilidad política. La fuerza militar es un instrumento, no un destino.
La guerra de independencia de 1948 terminó con acuerdos de armisticio que le dieron al Estado recién nacido el tiempo para construir instituciones y absorber inmigración masiva. La guerra de 1973, la más traumática de su historia moderna, terminó con acuerdos de separación de fuerzas que derivaron en el Tratado de Paz con Egipto. Hasta hoy, el activo estratégico más importante que Israel posee. Pero hay un contraejemplo que nadie en Jerusalén quiere mirar de frente. La guerra de los 6 días de 1967. 6 días. 3 frentes. Resultados imposibles de discutir en términos operacionales. Pero Israel no supo convertir esa victoria en un acuerdo político. Y el resultado no fue más seguridad, fue menos. Fue la guerra de desgaste, fue el terrorismo sin resolución, fue el conflicto palestino sin horizonte, fue con el tiempo la espiral libanesa que estamos viendo hoy multiplicada. La lección lleva décadas escrita en la historia. Pero esta semana, Netanyahu decidió ignorarla de la manera más visible posible. Porque lo que ocurrió ayer en Beirut no es solo una operación militar. Es una declaración política de consecuencias que se extenderán mucho más allá de esta semana. Piénsenlo con cuidado. Piénsenlo con cuidado. Estados Unidos e Irán acaban de acordar un alto al fuego. 2 semanas de tregua. El primer espacio de desescalada real en semanas de guerra directa entre las dos potencias. Un momento frágil. Un momento que requería ser administrado con una delicadeza que el contexto regional exige. Y en ese preciso momento, Israel lanzó su mayor ataque coordinado sobre el Líbano desde que comenzó esta fase del conflicto. Más de 100 impactos en 10 minutos. Barrios civiles que no habían sido tocados. Una ciudad que despertó la mañana de ayer sin saber que terminaría el día contando sus muertos en el centro de la capital. El primer ministro libanés lo dijo sin rodeos. Israel atacó barrios densamente poblados y mató a civiles indefensos, absolutamente indiferente a todos los esfuerzos regionales e internacionales para detener la guerra. La ONU lo dijo de manera directa. Ningún bando puede bombardear su camino hacia la victoria. Por parte de Francia, de Canadá, de Alemania, Italia y el Reino Unido lo afirmaron sin ambigüedad. Profundamente preocupados, llamando a una desescalada inmediata, advirtiendo que una invasión terrestre profunda podría desatar consecuencias humanitarias devastadoras y un conflicto prolongado. Y Netanyahu dijo: el alto al fuego no se aplica al Líbano. Y aquí está la dimensión geopolítica que este conflicto exige analizar con la fragilidad que le corresponde. Porque el Líbano no es solo el Líbano. El Líbano
es el tablero donde se juega la proyección iraní hacia el Mediterráneo. Irán construyó a Hezbollah como su brazo armado avanzado, como su capacidad de disuasión fuera de sus fronteras, como el instrumento que le permite proyectar poder a miles de kilómetros de Teherán sin mover un solo soldado iraní hacia el frente. Hezbollah es, en términos estratégicos, la primera línea de defensa iraní en el mundo árabe. Y lo que estaba sobre la mesa antes de hoy era una oportunidad que no se había presentado en décadas. Hezbollah militarmente degradado. El Estado libanés tomando distancia pública del grupo. Irán presionado por su propia guerra con Estados Unidos. Y el gobierno de Beirut explícitamente dispuesto a negociar con Israel. Eso era una ventana real para construir una arquitectura de seguridad que desconectara a Hezbollah de las instituciones libanesas de forma permanente. Eso era la ventana para cortar los canales iraníes de reabastecimiento, para fortalecer al Estado libanés como interlocutor soberano. Eso era la ventana para convertir las ganancias militares israelíes en estabilidad duradera en su frontera norte. Eso es lo que estaba disponible. Y en lugar de eso, Israel bombardeó el centro de Beirut. El riesgo concreto de lo que está ocurriendo es este. Cada vez que Israel golpea a civiles en zonas que no son objetivos militares reconocidos, Hezbollah gana algo que el dinero iraní no puede comprarle: legitimidad narrativa. Se construye como la resistencia. Se rehabilita en la opinión pública árabe. Se convierte de nuevo en el actor que defiende el Líbano de la ocupación. Y entonces todo lo que se ganó militarmente en los últimos 2 años empieza a erosionarse en el plano político y simbólico. Y el ciclo comienza de nuevo. Otra ronda, otra generación, otro precio pagado por las mismas razones que ya se pagaron antes. Porque eso es exactamente lo que produce ocupar sin estrategia. No seguridad, resentimiento y tiempo para la siguiente guerra. Un buen ejército gana batallas. Un buen gobierno toma esa victoria y la convierte en una realidad de seguridad duradera. Una que le permita al país invertir menos en fusiles y más en el futuro que su ciudadanía merece. Eso no es una frase blanda. Es la lectura estratégica más fría y más rigurosa que existe sobre este conflicto. Y viene de generales que pelearon en el barrio. No de analistas que observan desde oficinas climatizadas. Hoy, mientras Beirut arde horas después de un alto al fuego regional que Israel decidió unilateralmente ignorar en el frente libanés, esa advertencia no es historia. Es el presente. Es el error cometiéndose en tiempo real, con nombre, con coordenadas, con 254 muertos que ayer en la mañana
todavía estaban vivos. Y la pregunta que este momento exige no es si Israel tiene derecho a defenderse. Lo tiene. Y nadie serio lo discute. La pregunta es si defender tu frontera norte justifica bombardear el centro de una capital árabe, hora después de que el mundo logró un alto al fuego regional. La pregunta es si existe una estrategia política detrás de esta operación o si estamos viendo fuego sin destino. La pregunta es si alguien en Jerusalén está pensando en lo que viene después del bombardeo. Porque en geopolítica, como en historia, las guerras que no terminan en acuerdos, no terminan. Solo cambia de forma. Solo desplazan el costo hacia la siguiente generación. Solo prolonga el ciclo que en el Líbano lleva más de 4 décadas girando. Y el Líbano de hoy ya no puede seguir pagando ese precio. Ni sus civiles, ni sus niños, ni el 1.200.000 personas que esta noche duermen desplazadas de sus hogares. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjanos tu like, activa la campanita y quédese con nosotros en las próximas o en los próximos contenidos. Su respaldo mantiene este espacio vivo, libre y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto es Sin Tapujos. Nos vemos en la próxima.